Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Les saluda Roberto Vega, pastor de la iglesia de Green Valley Ranch, Denver, Colorado, en esta mañana de domingo, 1 de mes, para celebrar este día del Señor, compartir su palabra y ser bendecidos, ser cuestionados por ella. Quiero comenzar de una manera diferente este culto, este momento de la palabra, y solidarizarme de manera sentida y de todo corazón con nuestra comunidad afroamericana, que nuevamente se ha visto envuelta en esta situación tan difícil que vivimos tristemente en Estados Unidos. La iglesia tiene pendiente esta tarea. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que llegar hasta ahí, a donde la idea criminal del racismo, donde yo defino a mi hermano que vale por el color de piel, porque es de este o de este color. Definitivamente tenemos una tarea enorme, una tarea que Cristo le interesa. A Cristo no tiene color de discípulos. Cristo lo que quiere es que sus discípulos se amen y se perdonen. Me solidarizo y como iglesia desaprobamos. Donde hay un muerto, la iglesia definitivamente desaprueba, pero también hacer un llamado a la concordia, a la paz. Más violencia no va a cambiar la violencia que ya se ha sufrido. Me uno en oración por la resignación cristiana para la familia de este ser humano, de George Floyd, y también por tanta protesta que desafortunadamente esto ha desatado. La violencia genera violencia y no es amiga del reino de los cielos. Por tanto, mis oraciones para que esto sea, la iglesia sobre todo, ilumine, porque esa idea criminal es un acto criminal. El racismo no es cristiano. El racismo definitivamente lo desaprobamos como iglesia, pero también a nuestros policías. Nuestra inmensa mayoría de policías es gente buena, hombres y mujeres que nos cuidan, que trabajan por nosotros. No se nos desmoralicen. Un integrante que no hizo lo correcto puede manchar, pero no va a generalizar el enorme y valioso trabajo que ustedes hacen. Oramos también por ustedes y un llamado también a no generalizar. Un mal integrante no puede generalizar. Así que como iglesia nos solidarizamos y elevamos una oración. Y cierro diciendo, esta es una tarea pendiente de la iglesia. Ahí también tenemos que llegar a ser discípulos, porque Jesús puede también arrancar esa idea criminal de ver a mi hermano y darle valor por su color de piel, idea que es totalmente inaceptable y que como iglesia también tenemos que llegar ahí. Así que mis oraciones y mi llamado ante esta situación que vivimos. Vamos a continuar. El domingo pasado había entrado un poco a lo que es el discipulado, al llamado de Mateo. Y este domingo también vamos a continuar con el discipulado. Y para ello vamos a estar en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 69 al 75. Evangelio de Mateo, capítulo 26, del 69 al 75. Vamos a reflexionar, vamos a seguir con nuestro discipulado. Recuerde, Mateo 26, del 69 al 75. El tema que vamos a desarrollar ahora se llama Jesús mantiene su llamada a ser discípulo. Voy a leer para ustedes el capítulo 26, recuerde, de Mateo 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, vio otra y le dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú
eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar pidiéndole al Señor su gracia, su asistencia, el Espíritu Santo, para que dé fruto en ustedes, que sean tierra fértil, que este mensaje sea de bendición y una verdadera sacudida espiritual para nuestro llamado a ser discípulo. Papá Dios, bendito Dios, esta mañana nos reunimos en torno a tu presencia. Quiero agradecerte esta mañana de domingo, Señor, que compartimos tu palabra, que sea de bendición, que sea un despertar, Señor, que nos des, como dice también el profeta Jeremías: dame oídos de discípulo para escuchar tu voz, para que esta palabra, Señor, me lleve a tomar decisiones, para que esta palabra me haga entender que tú, Señor, me has llamado a un seguimiento personal, donde yo te intereso como individuo, con nombre y apellido, porque tú me amas como yo soy, te intereso como persona, como lo que soy. Señor, por eso me llamas personalmente a un seguimiento, a una relación personal contigo, a desarrollar una comunión contigo, Señor. Por eso esta mañana te pido que este mensaje sea de bendición para el que lo escucha, que caiga en tierra fértil, Señor, y que dé fruto abundante conforme a tu palabra. Y para el predicador, Señor, te pido que el Espíritu Santo me permita hablar con las palabras apegadas a esta revelación bendita, que no me aparte ni a derecha ni a izquierda, sino, Señor, firme y apegado a lo que esta revelación tú quisiste dar para nosotros. Y sobre todo, Señor, que sea de bendición para tu pueblo que esta mañana escucha tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pedro, ¿cuántos mensajes no se han predicado sobre este hombre de Dios? Pedro, tantas veces que se metió en problemas, y hoy Pedro nuevamente sale a la palestra, sale a escena Pedro. Y quiero introducir este tema reflexionando un poco y diciéndoles que esa era una noche, y esa noche era fría. El sol se había escondido temprano para no ser testigo de la injusticia más grande de la historia. La luna regaba con lágrimas en las estrellas por un firmamento que estaba oscuro. Mientras tanto, Pedro se escondía en las sombras del anonimato, esperando, temeroso, la sentencia que habían de dictarle a su maestro en el palacio del sumo sacerdote. Sí, ahí estaba Pedro, venciendo los temores y arriesgando la vida. Se había internado en la cueva del Sanedrín, que sin previo juicio había determinado la conveniencia de la muerte de un solo hombre para el bien de todo el pueblo. Agazapado en su túnica morada, se protegía más del inclemente frío y de cualquier mirada que lo pudiera delatar. Su rostro era iluminado de vez en cuando por el fuego de una hoguera que reflejaba la angustia de su alma. Ahí estaba Pedro, sentado, y también estaba su maestro. Y esa hoguera, esa luz, como la palabra, ponía en evidencia lo que él era. Estas frases las retomo del libro del discipulado del autor José H. Prado, para darle los créditos, ¿verdad?
porque estamos en tiempos donde hay que darle los créditos a las personas. He tomado estas palabras textuales del libro del discipulado de José H. Prado. Estaba Pedro sentado y su maestro estaba enfrente de él. Estaba la hoguera y estaba él cerca porque él tenía frío. ¿Sí? Y de repente algo sucedió. El que había ido de incógnito ya no fue tan incógnito. ¿Por qué? Porque lo empezaron a reconocer. Habíamos hablado el domingo pasado la frase, la palabra de Jesús a Mateo: sígueme. Y me quiero tomar nuevamente de esta palabra para entrar en este tema. El sígueme es una palabra llena de autoridad y al mismo tiempo llena de misericordia y de todo el valor para que Jesús llame a una persona, sea este hombre o mujer, y éste tenga la obediencia de aceptar y acatar esa palabra y al mismo tiempo seguir a ese hombre que le llama. Y una simple palabra, sígueme, pone en comunión a esa persona y Jesús, porque Jesús únicamente le habla a los que están bajo el poder de su llamada. Usted puede estar esta mañana bajo el poder de la llamada de Jesús y por tanto hay algo a usted que lo distingue. Pedro estaba en el anonimato y con eso quiero comenzar y adentrarme en este tema después de esta breve introducción. Pedro estaba en el anonimato, estaba con ¿verdad? Decía el libro, lo que leía en este momento, que Pedro estaba ahí con una frazadita morada, estaba escondido, ¿verdad? Como muchos cristianos, ¿verdad? Como dice un amigo mío, muchos cristianos tenemos que ser como los cristianos de la secreta. Nadie queremos que se dé cuenta que somos cristianos, menos discípulos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras andadas, tenemos ahí, ¿verdad? Situaciones que tratar, de que arrepentirnos, situaciones que en el corazón, actitudes, pecado, cosas que por años hemos ocultado y que nos hemos convertido, decimos que seguimos a Jesucristo, pero que ahí están latentes, ahí están pululando a cada momento y nos descuidamos y volvemos a caer y ser arrastrados por la misma situación. Por eso a veces caemos en esa situación del anonimato. Pedro mismo cayó en el anonimato, a esconderse por el miedo. ¿Por qué? Porque había algo que él estaba haciendo y era esconderse por miedo. A veces los cristianos nos escondemos por miedo. ¿Por qué? Es normal tenerle miedo a que nos lastimen, peor aún a que nos quiten la vida. Y Pedro en ese momento, él tenía peligro de incluso ser asesinado. ¿Por qué? Porque la turba había confabulado matar a Jesús. Fue en el momento, ese es el momento de la historia donde Papá Dios permitió que la humanidad se le fuera encima a su Creador para que se cumpliera el misterio de la salvación. Y que ahora, gracias a esa cruz bendita y esa sangre derramada, gozamos. Ese mismo Jesús estaba enfrente, siendo golpeado, vituperado, maltratado, escupido. Estaba siendo vejado. Jesús estaba siendo desconocido a golpes por su misma creación. Estaba siendo golpeado. Y ahí estaba Pedro. Ahí estaba escondido. ¿Por qué Pedro tuvo el valor de ir a ponerse enfrente de Jesús si perfectamente él pudo haber huido? ¿Qué llevó a Pedro ponerse enfrente de su maestro? ¿Qué tiene que ver esto con el discipulado? Pedro, sin duda, desde el Monte de los Olivos, que fue el que le cortó la oreja a Malco, al
siervo del sumo sacerdote, dice que se dispersaron, ¿verdad? Así dice la palabra. Pedro había llegado de incógnito para ver qué estaban haciendo con su maestro. Y es que la llamada de Pedro, aún en ese momento, estaba vigente. Había habido en la Santa Cena un recordatorio y un llamado de atención para Pedro, ¿verdad? Porque Jesús le acababa de decir hace unos momentos, ¿verdad? Podría ser un par de horas atrás, que lo iba a negar 3 veces. Y Pedro, típico también de muchos discípulos y que se da en el cristianismo, nos gusta hablar de más. Nos gusta decir cosas que no son ciertas. Nos gusta decir cosas que están lejos de la realidad a veces. Nos gusta llenarnos y ufanarnos de cosas que no sentimos. Puede ser en una alabanza, a veces cantamos cosas que no sentimos, a veces cantamos cosas que están lejos, ¿verdad? A veces nuestra alabanza está lejos de lo que es la realidad. A veces nuestra alabanza está lejos de lo que es nuestro discipulado y relación con Jesucristo. A veces no oramos en la casa, pero queremos dar en público y demostrar lo que no somos. Pedro se vio confrontado horas antes por esa situación. Y Jesús lo confrontó cuando Pedro le dijo: no voy a dejar que padezca, yo contigo me voy hasta la muerte. Y Jesús le dijo: hoy me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dijo que no, que eso no iba a ser así. Sin embargo, yo no voy a ver el aspecto por donde la mayoría de predicadores se van, de que Pedro falló. Sí. Yo más bien veo en ese momento de Jesús con Pedro, veo que el llamado de Jesús estaba vigente en Pedro. ¿Por qué Jesús se tomó la molestia de advertir a su discípulo? Pedro estaba a punto de cometer uno de los peores errores de su vida. Y Jesús, aún sabiéndolo, Jesús lo advierte. Jesús platica con él. ¿Por qué? Porque Jesús no cambia llamados por caídas. Así que, hermano, aquí no hay excusa, ni tampoco me vaya a malentender que yo puedo andar haciendo mis cositas y puedo seguir fingiendo ser discípulo. No, nada que ver. Pero Jesús, ante un llamado y ante ese llamado de un discípulo, Jesús mantiene su palabra. Y por eso comenzó a hablar con Pedro, porque él mantiene fiel su palabra. Le interesa a Pedro como persona, aunque vaya a meter la pata, como decimos, aunque Pedro vaya a enterrar la boca nuevamente en el lodo. Pedro estaba hablando con su maestro, y su maestro, que lo había llamado, mantiene su relación a pesar de lo que iba a hacer. Así que, como la semana pasada le decía, aquí no nos escapamos, hermano. Aquí no nos escapamos de que, ay, viera yo, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Es que usted no sabe lo que yo he vivido. Es que usted no sabe las andanzas en las que yo me he atravesado en mi vida. Hermano, ante Jesús no hay nada, ni nadie que se interponga ante esa palabra: sígueme. Esa palabra sígueme está por encima de cualquier situación y de cualquier pecado y de cualquier atadura del diablo. ¿Por qué? Porque ese sígueme es para entrar en una relación con Jesucristo. Y cuando usted entra en una relación con Jesucristo, difícilmente te le vas a escapar. Mire qué bonito. Y no me lo tome a mal, ¿verdad? No me malentienda. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando llama a alguien, es porque le interesa. Y Jesús, cuando agarra a alguien, no lo agarra como para jugar o para pasar un momento bonito. No. A Jesús le interesa la persona. Por tanto, Jesús estaba platicando con Pedro y lo advirtió. Pero Pedro no entendió. Y a veces es bueno en el discipulado, mi amado hermano, es bueno ser bocón, es bueno andar hablando de más. Mire, es bueno andarse creyendo que uno es la mamá de los pollitos, como decimos en Latinoamérica, ¿verdad? Es bueno creer que usted es Superman.
¿verdad? Aunque le tenga miedo a las arañas, hermano, aunque le tenga miedo a sus sombras, es bueno que usted se crea Superman. Es bueno que usted crea Superman, ¿verdad, hermano? Y que usted dice que lo sabe todo, aunque todo le salga mal, es bueno. ¿Sabe por qué? Porque en la llamada de Jesús se van a poner en evidencia muchas cosas. Jesús primeramente va a revelar ante tus ojos quién eres tú. Y te va a poner enfrente de ti, pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que cuando Jesús se enfrente a usted, Él también va a estar ahí. Hay gente que me dice a mí, mire, pero yo tengo tantos años de pelear con este pecado y no lo he podido vencer. Qué bueno, hermano, y es que no hay ningún hombre que lo pueda vencer. El único que puede y podrá vencer el pecado se llama Jesucristo. Y por eso Dios, a través de su Hijo, en el discipulado nos lleva, cuando le seguimos, a volvernos peores. Sí, así como lo escucha, aunque se le enchine la piel ahorita, ya lo va a entender. Jesús, a veces cuando lo comenzamos a seguir, nosotros somos peores, y hay gente que a veces me dice, mire, fíjese que yo en el carro y me insultaron y yo también lo insulté. Pero yo tengo tantos años de seguir a Jesucristo. ¿Cómo es posible que yo haya hecho eso? Porque nosotros, a través de las reglas o de nuestra buenitis o de nuestras mismas normas, queremos actuar como buenos. Hermano, si Cristo no ha tratado esa área, difícilmente esa área va a ser depuesta. Por tanto, Jesús tiene que llevar a la persona a mostrar su lado oscuro, por llamarle así. Y eso Jesús no lo hace porque Él quiere algo malo para usted, sino que Jesús lo que desea es liberarlo. ¿Sí? Y por eso Jesús no cambia el llamado. Estaba Pedro en el anonimato porque le tenía miedo a los que estaban ahí. ¿Sí? Le daba miedo. Y sobre todo le daba miedo que supieran que Él era el que estaba ahí. El Evangelio de Mateo no dice textualmente que era su discípulo, pero si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 25, si usted se va conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 25, ahí dice textualmente, y yo leo para ustedes. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 25, mire lo que le dicen. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Se le notaba a Pedro que era discípulo. Hermano, usted que ha sido llamado y que su llamado puede tener años, días, lo que sea. Si usted tiene un llamado por parte de Dios, a Dios no le preocupa que su mal comience a aflorar. Al contrario, Él te lo va a arrancar. Porque cuando nosotros somos llamados por Jesús, comienza la incertidumbre, comienza la pregunta, pero ¿y quién soy yo? Si yo he sido esto, mentiroso, mujeriego, soy un hombre divorciado, soy una persona que ha fallado mucho a la sociedad, he hecho daño. Pero usted tiene una llamada de Jesús. Usted tiene una llamada de Él. Y a Dios, a Jesús, le interesa usted. Aunque tengas tu vida hecha pedazos, si te han llamado, Jesús va a tratar contigo. Y Él no cambia llamados. El problema es que a veces como iglesia o como sociedad nos gusta la gente perfumada y bien parecida. Y el que no nos gusta, a ese le damos una patada, ¿verdad? Lo tiramos. Jesús no es así. Jesús llama personas individuales y no le importa su pasado. Pedro estaba ahí. ¿Y quién era Pedro, hermano? Un mal encarado. ¿Cuántas veces Pedro no había hecho sus cosas? ¿Cuántas veces Pedro no se metía en problemas por ese su carácter? Muy similar a usted, muy similar a mí. Usted no me pregunta, pero a mí desde joven siempre me hacían la crítica, es que usted es muy serio.
Pero es que ser serio no significa ser mala gente, o ser malo, o ser grosero. Eso no tiene esos rasgos de personalidad. Pero llegué a entender que solo un discipulado podía cambiar mi seriedad en algo que la gente entendiera. Que soy una persona seria pero accesible. Pero eso no me lo va a dar a mí con un curso profundo de mejoramiento personal. No, y respeto a quien lo crea así. No, en mi vida personal el único que va a cambiar, y cambió esa cara de enojado que usted me ve, o cuando me conoció tal vez de joven, es Jesús. El único que va a cambiar las cosas que usted quiere cambiar y que le cuestan, se llama Jesús. Por eso Pedro estaba allí. Estaba sentado, mire, yo imagino a Pedro escondido y agazapado. ¿Por qué? Porque lo descubrieron. ¿Qué dice el Evangelio? La primera, aquí en el Evangelio de Mateo, la primera vez que lo ven, le dicen. Se acercó y le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo. Yo voy a retomar el que le acabo de leer de la palabra de Juan 18:25, cuando le dice, tú también eres uno de sus discípulos. Mi hermano, de entrada reconocieron a Pedro. ¿Qué tenía Pedro que se le notaba que era discípulo? Quiero hacer un paréntesis. Y Pedro no andaba bien. Ojo, Pedro venía de cortarle la oreja al sumo sacerdote, y si Jesús no se mete, lo mata. Pedro no andaba bien. Pedro andaba en la carne. Pedro andaba enojado. Pedro andaba como tal vez usted anda hoy, hermano, arrastrado por el diablo, arrastrado por el pecado. Te has peleado con el vecino, te has peleado con tu esposa, andas en el chisme. Hermano, en lo que usted ande, no importa. Póngale nombre, como siempre le digo. ¿En qué andas? Jesús tenía ahí enfrente a ese hombre. Y ahí estaba, y de entrada lo agarraron. Mire qué bonito, cómo me gusta cómo lo agarran a Pedro. Tú también eres discípulo. ¿Qué tenía Pedro? Que a pesar de lo que estaba haciendo, a pesar de ser cristiano de la secreta, se le notaba que era discípulo. ¿Qué tiene Pedro? ¿Qué tenemos nosotros cuando hemos sido llamados que se nos nota que somos discípulos? Hay una palabra en nosotros que actúa, y es la palabra sígueme. Estamos bajo el poder de la llamada de Jesús. Así que, y no me vaya a malentender esto, pero escúchelo con oídos de discípulo y con un corazón espiritual ardiendo. Aunque usted diga que está haciendo lo que está haciendo, si usted ha sido llamado por Jesús, no hay adulterio, no hay mentira, no hay nada, no hay ningún pecado, mi hermano, que te vaya a hacer escapar de las manos benditas y gloriosas de Jesucristo. Él va a tratar tu vida. Uy, hermano, sí, y estoy seguro de lo que estoy diciendo, porque Jesús no vino a llamar a buenos, vino a llamar a malos. Y aquí podemos comenzar a vernos para adentro y empezar a ver en cómo anda mi vida, en qué ando, por qué mi vida es como es, por qué cometo tantos errores, por qué me ha ido tan mal. Hay gente que dice que se siente sola, hay gente que dice que experimenta el sufrimiento, hay gente que habla de tantas cosas. Por eso el Señor te está llamando. ¿Por qué? Porque Jesús quiere tratar contigo, porque ya te tiraron el sígueme. Y el sígueme no se lo tira a los buenos, como a veces lastimosamente la iglesia cree. La iglesia a veces ha sido como muy tierna, ¿verdad? Que le quiere hablar solo a los buenos, a los perfumados, a los que se portan bien, a los que ofrendan bastante. No, iglesia, no nos perdamos. El discipulado es para los torcidos, como usted y como yo, para los malcriados, para los mal encarados, para los que se enojan por todo, para los que gritan en la casa, para los que se sienten condenados. Usted es bienvenido, mire, al discipulado. Si usted se siente como Pedro, agazapado ahí en el fuego, culpado, se siente condenado porque Jesús está enfrente, bienvenido, usted es de los nuestros. A usted se le nota, a los discípulos, como a Pedro se lo notaron. ¿Por qué Pedro actuó así? Quiero irme un poco al Antiguo Testamento para valerme de esta parte que voy a explicar. ¿Sabían ustedes que el templo
de verdad que construyó Salomón, cuando se construyó el templo se dividía en tres partes. El atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿verdad? Ese era el templo. Atrio, la entradita, lugar santo y el lugar santísimo. ¿A dónde llegaba el sacerdote? Una vez al año, al lugar santísimo. ¿Por qué estoy haciendo yo esa comparación? Porque el ser humano está conformado, según, ¿verdad?, se dice, de cuerpo, alma y espíritu. Mire, el atrio es nuestro cuerpo, el lugar santo, nuestra alma, y el lugar santísimo, nuestro espíritu. Mire qué interesante, nosotros nos parecemos al templo. Sí, usted se parece al templo, y en el lugar santísimo es donde entramos en comunión con el Señor. Es el lugar espiritual, es el lugar más sagrado, porque podemos entrar en comunión y en relación con Él. Cuando Jesús, a pesar que en el atrio de tu vida está en ese montón de cochinadas y ese montón de cosas en las que te has revolcado, hermano, Jesús te ha tirado la palabra sígueme, y esa palabra sígueme ha atravesado tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. A Él no le importa lo que has hecho, porque Él va a tratar con usted. Usted ahora está bajo el poder de la llamada. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Alma, cuerpo y espíritu. Jesús tiró una palabra para usted y le dice, sígueme. Y esa palabra ha penetrado tu vida, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. No hay, todo tuyo, todo lo que usted es, tiene una palabra de Cristo que dice, sígueme. No le puedes huir. Estás bajo su llamada. Pedro estaba bajo su llamada. Y Pedro, cuando se vio confrontado, le dicen, tú también andabas con él. Y miren la palabra de Pedro. No sé lo que dices. Esta primera respuesta, Pedro la dio, creo que por instinto. Vamos a decir que Pedro contestó con su cuerpo, casi como por reacción. Pedro simplemente fue porque se le salió, se sintió amenazado y fue como su primera reacción y sin pensar. Yo no lo conozco. Fue una actitud puramente carnal, instintiva. Pedro reacciona con su cuerpo, con su atrio, dijo, no lo conozco. Mire, el templo de Pedro desde la entrada dijo, yo no conozco a ese hombre. Pero ahí se quedó y ahí estaba su maestro. ¿Por qué me está entendiendo la comparación? Me interesa mucho que entienda la comparación y la volveré a explicar para asegurarme que usted la haya entendido. Pedro niega por primera vez a Jesús. Recuerde, atrio, lugar santo, lugar santísimo. La primera reacción de Pedro, la primera negación, pareciera que es instintiva y sin pensar porque tiene miedo. Desde la entrada, ¿verdad? Desde el atrio, yo no conozco a Jesús. Pero desde ahí lo reconocieron. En ese momento, sin duda, Pedro se comenzó a sentir ya un poco incómodo. Y cuando uno se siente un tanto descubierto y tiene más tiempo de pensar, comienza a confabular. Ya empezamos a meter nuestras emociones, nuestros pensamientos, empezamos a deliberar ideas, empezamos a tramar situaciones. Eso se da en el alma, la parte psicológica, toda nuestra parte sentimental, cognitiva, toda esa parte se da en el alma, ¿verdad? Sí, ahí se dan todas esas partes. La primera parte, a veces nuestro cuerpo tiene reacciones reflejas, ¿verdad? Usted siente que algo que le pica e inmediatamente usted puede hacer así, o de repente le dan un golpe y usted levanta la mano o una rodilla. Tenemos actos reflejos que no dominamos del todo. La primera reacción de Pedro, digamos que fue un acto reflejo, fue casi incontrolado por él. ¿Por qué? Porque se sintió amenazado y solo reaccionó. No, yo no lo conozco. En el atrio, en la entrada de su templo, él dijo que no lo conoce. Pero la gente lo reconoció.
reconoció como discípulo. Hermano, hermana, ¿por qué Jesús permite llegar hasta ahí? ¿Por qué Jesús permitió que Pedro desde el atrio negara que lo conocía? El cristianismo, digamos que tiene niveles para llegar a una relación con Dios. No soy muy amigo de la palabra niveles, pero para explicársela creo que me lo va a entender. Muchos cristianos perdemos el discipulado desde el atrio. Desde ahí lo perdemos. ¿Por qué? Porque somos indomados, somos reactivos, no tenemos control sobre nuestro cuerpo, no tenemos control sobre nuestra actitud, no tenemos control, somos como machos sin dueño, como dicen, ¿verdad? Somos un poco salvajes, somos simplemente personas que no tenemos control sobre nosotros. Parecemos animalitos, ¿verdad? O caballo chúcaro, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Caballo chúcaro es un caballo indómito, aquel que no se puede montar porque es salvaje. Usted se le monta, salta. A veces el cristiano es así, no tiene control sobre sí mismo. Y usted va a ver en la calle personas que tienen una boca, Dios mío, que 9 de 10 palabras son obscenas. O sus pensamientos solo son al pecado. ¿Sí? Mire, ¿y esos cómo pueden ser discípulos? Porque a Jesús le interesan esos también. Él dijo que vino a llamar a lo perdido. Así que no se me escape. No se esté alegrando. Vaya, los discípulos son los santos. No se me esté escapando. Sí, a usted interesa también. Jesús a esos son los que ha llamado. Por tanto, Jesús permitió que Pedro desde su atrio lo negara. Que Pedro se viera reactivo, que Pedro se viera con actos reflejos. Jesús lo que estaba permitiendo es que conociéramos al verdadero Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quiere intimar con usted, pero como usted es, no como usted aparenta. Y como decimos en buen latinoamericano, ¿verdad? En Latinoamérica, Pedro ya le dio color, que no era tan hombrecito que se iba a morir con él, porque a la primera de cambio lo negó desde el atrio. Hermano, yo sé que usted tiene luchas cruentas contra el pecado. Joven, mujer, hombre, usted que me escucha, yo sé que usted está peleando contra el pecado. Yo sé que usted tiene luchas de depresión, porque usted cae en el pecado y se lo come y se lo vuelve a comer. Pero Jesús lo único que quiere es intimar con usted. ¿Por qué? Porque a usted le interesa, pero para eso Él tiene que verte como tú eres. Él tiene que convencerte quién eres tú. Desde el atrio te convencen. Pedro ya tuvo más chance de pensar y le dice en la número 2. Llega alguien más y le dice, también este estaba con Jesús el Nazareno. Aquí Pedro juró. No conozco a este hombre, lo juro. Mentira. La mentira, cuando es pensada, uno ya tiene un plan. Si me dice esto, digo esto. Si dice esto, digo lo otro. Si me dice que sí, yo le digo que no. Y si dice que no, yo digo que sí. El alma ya es el lugar santo, ¿verdad? Ya es una respuesta más pensada. ¿Qué significa eso? Que nuestra inclinación, que nuestra mente no es la de discípulo. Y Jesús la quiere poner en evidencia. A veces nosotros cantamos alabanzas, cantamos coritos bien bonitos, decimos cosas hermosas, oraciones maravillosas a nuestro Dios, que son propiamente de nuestra mente. Solo son ideas, pero hermano, en la realidad, nuestros pensamientos a veces, ¿cuáles son? Ir a robarle al hermano. Cuando le hablamos a la mujer que no es la de nosotros, ¿cuál es la intención? Ahí lo dejamos. ¿Cuál es la verdadera intención de nuestros pensamientos? ¿Cuál es la mirada de tus pensamientos? Es la de discípulo. Pedro demostró que no. En la segunda negación de Pedro, lo que usted ve, que el alma de Pedro, el atrio de Pedro, el lugar santo de Pedro, ¿verdad? Del templo, ¿verdad? Con el atrio, la entrada, ya lo negó. Ahora se metió un poquito más
al lugar santo, también lo negó. ¿Y sabe qué es lo que hace grave? Que juró. Y cuando uno jura, jura con la mente. Y verdad que el mandamiento dice que amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Sí, con toda tu alma. Pedro no estaba amando a Jesús con toda su alma. Hermano, ¿por qué en su llamada de discípulo usted está peleando contra el pecado y situaciones y usted siente que su vida de cristiano no da fruto? ¿Por qué? Porque el lugar santo no está habitado por Jesús. Mire qué duro Pedro tenía que estar sentado frente a esa hoguera, que esa hoguera yo la compararía como con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ilumina y la palabra de Dios nos pone de frente como somos. ¿Qué soy yo delante de Dios? ¿Qué es usted delante de Dios? Mira, la palabra de Dios en ese momento, esa hoguera que le estaba dando un poco de calor ante tanto frío, esa luz estaba iluminando a Pedro. Y Pedro, con su lugar santo, negó a Jesús por segunda vez. Sus pensamientos no estaban con el Maestro, pero el sígueme de Jesús estaba todavía con él. Y es que, hermano, el sígueme no depende de mis reacciones. El sígueme es un trato personal que Dios está comenzando a hacer conmigo. A Dios no le importa que le has negado en el atrio. Y tampoco le importa que lo negues en el lugar santo, que lo negues con tu cuerpo y ahora con tu alma. Al contrario, Jesús lo que está comenzando a hacer, discípulo, es que te está comenzando a desnudar delante de ti mismo. Y yo le hago una pregunta, hermanito, hermanita. Démonos un vistazo ahorita cómo anda nuestra vida. ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios? ¿Soy realmente lo que yo digo? ¿O están saliendo un poquito de cosas ahorita que preferiría no reconocer? Qué bueno que se siente así. Qué bueno que te empezás a sentir como Pedro, porque estoy 100% seguro que Pedro ante esta segunda amenaza, Pedro entró en pánico. ¿Por qué? Porque sabía que lo iban a matar. Sabía que le podían pegar, sabía que lo que le iba a suceder no era bueno. Qué bueno, mi hermano, que ante situaciones difíciles realmente nosotros hemos sido a veces muy ilusos y un poco habladores porque no confiamos en Dios. ¿Cuántas veces yo no escucho? No, tenga fe, ore, confíe en el Señor. Ay, mi hermanito, si usted no es discípulo, qué lejos está lo que usted dice, porque desde el atrio lo comenzamos a negar. Y en el lugar santo ya queremos salir corriendo. Pedro, me imagino, comenzó con la angustia. Y ya no confió en la palabra sígueme. Entonces se metió al problema. Entonces se metió a donde asustan. Entonces se metió donde Dios te quiere llevar esta mañana. Sí. Sí, aunque usted diga no, sí, Dios te quiere llevar a ese momento único donde usted se olvida de sí mismo. Donde usted levanta la mano y dice, aquí sí me agarraron. En el momento donde no realmente tengas opción más que Jesucristo. ¿Por qué? Porque miren qué precioso que a pesar que en el lugar santo Pedro lo negó, a la tercera llamada le dicen, acercándose un poco después, le dicen, verdaderamente tú eres uno de ellos. Pero miren qué hermoso lo que aún Dios, haciendo lo que usted hace, es fiel, porque se te nota cómo hablas, discípulo. No te vas a escapar, mi hermano. Se te nota cómo te condenaron tus palabras. Usted tiene un llamado. Sí. Y mire la reacción de Pedro. Con juramento y maldición, el lugar santísimo. El lugar más precioso donde hay relación y comunión con Dios. El lugar donde el diablo a veces ha llevado esos problemas. El lugar donde el diablo siempre llega y te revuelca. Ahí llevaron a Pedro, hasta ahí llegó con juramento y maldición. Y dice, yo no conozco a ese hombre.
Y quién sabe si usó palabras obscenas. Estoy 100% seguro que Pedro usó palabras altisonantes, palabras ofensivas, juramento y maldición. Yo no conozco a ese hombre y póngale, ¿verdad? No nos vayamos lejos. ¿Cómo somos nosotros, hermano, los discípulos? ¿Cómo somos capaces de tratar a nuestros hermanos, a nuestras esposas, a nuestros hijos con unas palabras a veces bien altisonantes? Pedro, cuando se vio confrontado por su manera de hablar, Pedro dijo, yo no conozco a ese hombre, y soltó el juramento y la maldición. Ese era el lugar santísimo. Ese era el lugar más profundo de Pedro. Ese era el lugar donde Dios te quiere llevar esta mañana, porque ahí cantó el gallo, ahí cantó la conciencia. Ahí es donde la conciencia, ahí es donde la palabra de Dios puede hacer lo único que Él sabe, porque dice el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo vendrá a nosotros y nos convencerá de pecado. Cuando cante el gallo, cuando el Espíritu Santo le da un toquecito a Pedro, que había llegado con su lugar santísimo, con lo más íntimo de él, negó a Jesús, el gallo, los 20 le cayeron. Vi una mirada que estaba enfrente. El Evangelio no nos dice qué ojos dio Jesús. Pero imagínese usted, cuántas veces nosotros, por el pecado, por nuestras situaciones pecaminosas, por las cosas más oscuras, hemos dejado a Jesús y nos ha cantado el gallo. Yo sé que algunos el gallo ya lo tienen afónico, ¿verdad? El gallo ya está afónico de tanto que le grita, ¿verdad? Que le canta, pero no hacemos caso, ¿verdad? Pero la conciencia, el gallo cantó. Y estudiando un poco, fíjate que bien interesante los gallos. Dicen que estos animalitos tienen noción del tiempo. Mire, qué interesante. Ellos tienen una noción bien clara del tiempo. Hago esta referenciación porque obviamente no estoy comparando, pero usted me lo va a entender. Dios tiene noción del tiempo. Dios sabe que usted, aunque esté en el suelo caído, tirado, lamiéndose las heridas, hundido donde puede estar hundido, su llamada sigue firme. Jesús no ha cambiado llamada. Discípulo, usted está revolcado donde sea, a usted en este momento me le ha cantado el gallo y lo han volteado a ver, lo han vuelto a ver y no lo han vuelto a ver acusándolo y señalándole como dándole una patada y que le vaya bien. Y aquí le hago un llamado a la iglesia en general, dejémonos de estar peleando. Esas malas miradas en la iglesia no son de discípulo. Ese de que aquel habló mal de mí y no lo quiero perdonar, eso no es de un discípulo. Eso de que aquel me vino a decir y yo le creí y es mentira, eso no es de un discípulo. La mirada de Jesús a Pedro es, cantó el gallo. Yo estoy 100% seguro, porque a mí me llamó ese Jesús, que la mirada de Jesús en esa hoguera era simplemente de recordarle, usted es mi discípulo, Señor. Tú eres mi discípulo, no te me escapas. Aquí estoy por tu culpa, pero usted es mi discípulo. Y qué precioso cuando en el lugar santísimo Satanás con su obra nefasta hizo caer a Pedro, pero una mirada llegó y quebró a Pedro. Como un día me quebró a mí. Como un día lo va a quebrar a usted y hoy puede ser ese día. Jesús no cambia llamados. A Él no le importa lo que usted ande haciendo. Y aunque usted sea lo peor, usted sea un hombre divorciado. Miren, quiero detenerme en esto. Mire, tanta gente divorciada que la iglesia le ha dado patadas. Porque nos hemos inventado que Dios no puede tratar con los divorciados. Vaya usted a decirme, hermano, hermana, Dios trata con divorciados, con homosexuales, con prostitutas, con criminales, como usted venga. En el reino de los cielos usted es bienvenido. Más hundido estás, mejor discípulo puede ser. ¿Quién era Pablo? Un asesino criminal. ¿Quién era David? ¿Verdad? David, el gran rey David. ¿Qué hizo el gran rey David? David tuvo sus metidas de pata también. Mató a su general para quedarse con su mujer. ¿Y cómo le llaman a Jesús? Jesús, hijo de David, el gran siervo Moisés. Y no mató a un egipcio, pues. Yo no veo a Dios reclamándole, tampoco aplaudiéndole. Dios
puede tratar con usted. No me le venga a poner que el pecado suyo es grave. La llamada sígueme de Jesús está por encima de lo que usted ha hecho. Y prueba de ello es que cuando Pedro lo niega con su espíritu, ¿verdad? Con lo más íntimo, yo lo comparé con el templo, con el lugar santísimo, canta el gallo y una mirada de su maestro le dijo, usted es mi discípulo. Y lo reafirmo como mi discípulo aunque me esté negando. Mi palabra sígueme está vigente para ti. ¿Y qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Discípulos, a veces seguir a Jesús tiene la enorme necesidad de llorar amargamente. Sí, hay que llorar amargamente nuestros pecados. Pero no para sentirnos culpados, no. Yo sé que Pedro lloró de amor. ¿Sabe que yo leyendo esta parte ayer, recuerdo cuando estaba preparando, a mí no deja de emocionarme y sí, a veces me pongo a llorar, me quebranta el Señor, porque ese Pedro he sido yo. Si yo me he comido el pecado, mi hermano. Si yo, este pastor que está aquí, yo no merezco esta dignidad, no la merezco, pero él me llamó a mí. Él se me quedó viendo a mí. Si hay mejores, 1000 veces mejores que yo, pero él se me quedó viendo a mí. Y a usted que está ahí, también se le está quedando viendo esta mañana. No hay pretexto. Jesús, la mirada de Jesús está con usted. Jesús no cambia el llamado, discípulo. Así que no me le venga a poner que usted ha pecado y que no. Por eso se lo expliqué yo en 3 niveles. Usted ha pecado con cuerpo, alma y espíritu. O con el atrio, lugar santo y lugar santísimo. A Dios no le interesa. ¿Por qué? Porque su llamada está por encima de eso. Y recuerde que el velo del templo se rompió desde arriba. ¿Sí? Tu templo va a ser roto desde arriba y tu relación es con el de arriba, con Jesús. ¿Está listo, discípulo? ¿Podemos llorar esta mañana nuestros pecados? Sí, pero a mí no me interesa tanto que llore amargamente con lágrimas físicas. A mí más me interesa que usted repiense su vida y el llamado de sígueme le haga eco. ¿Estamos listos, discípulos? Este es el mensaje de la iglesia actual. En medio de esta pandemia, lo que necesitamos son discípulos. Con lo que le contaba al principio, para dejar de pensar que nuestro hermano es blanco, nuestro hermano es negro y dejar de matarnos. Lo que necesitamos son discípulos. En tu familia, lo que necesitamos son discípulos. Con el vecino, con el amigo, la amiga, con las mujeres, con los hombres. Necesitamos ser discípulos. Y el día que Dios vaya a tratar tu pecado, vas a ser como Pedro, se te van a quedar viendo. Hoy Jesús puso en evidencia quién era Pedro. Hoy tal vez Jesús ha puesto en evidencia quién es usted. Yo lo invito a que tome decisiones y que con esa mirada de Jesús, que te ha confirmado que tú eres discípulo, lo sigamos. No importa. ¿Tienes miedo? ¡Qué bueno! ¿Tiene duda? ¡Qué bueno! Mire, cuando yo tomé la decisión de ser pastor, hermano, yo sabía que mucha gente me iba a venir encima. Yo sabía, amigos queridos y que los quiero y que los voy a seguir queriendo, van a seguir siendo mis amigos. Tal vez no van a estar de acuerdo con mi decisión, pero yo, como discípulo, le sigo amando y lo voy a seguir amando. ¿Por qué? Porque mi llamado a seguir a Jesús no son un montón de normas y leyes. Mi llamado de seguir a Jesús es que en medio de mi relación con usted está Jesucristo. Antes de yo ofenderle a usted, en medio de nosotros está Jesucristo. Ese es el discipulado. Yo sigo a Jesús. Yo hablo con Jesús. Yo dependo de Jesús. Yo sigo a Él. Pequé. Yo voy a ir a hablar con Jesús. Tus pecados, háblalos únicamente con Jesucristo. A veces Jesús se te tiene que quedar viendo para recordarte que tú eres discípulo. Mensaje más que claro, ¿no? Entonces yo lo invito a tomar una decisión. ¿Está listo para tomar su decisión? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y es un gran momento para, como si hicimos el domingo pasado, ¿verdad? Le decía, preséntele su currículum. Mire, Mateo no era ningún sencillo, Mateo no era nada bueno. Mire, Pedro, pues que me da risa, hermano, porque
como decimos en mi país, ¿verdad? Mateo era una fichita, Pedro otra perlita, y usted y yo, hermano, estamos en confianza. Jesús solo perlitas está llamando. Usted puede ser la siguiente. Lo invito ahí donde está. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque Pedro, Señor, Pedro me descubre. Pedro me hace saber quién soy yo. Pedro me desnuda. Señor, yo soy una persona que también como Pedro, desde mi atrio, en mi lugar santo y lugar santísimo, no he hecho sino más que negarte. Señor, tu llamada de discípulo a la cual tú me haces y que yo tomo en serio, me carcome por dentro, porque tu mirada me confronta, Señor. Me confronta porque yo miro lo que he sido y lo que soy, y lo único que veo en tu mirada es la reafirmación que yo debo de seguirte. Que no importa cómo yo venga de revolcado o revolcada, sino que tu llamada sigue firme para que yo sea tu discípulo, para que yo te siga. Señor, tú quieres discípulos, tú quieres entablar relaciones personales, no en grupo, como un solo grupo o con un nombre de grupo, sino con individuos que vienen con situaciones difíciles, pero que tú, Señor, en el llamado has arreglado. A Pedro, Señor, Pedro tenía que haber llegado hasta esta situación de negar con juramento y maldición en lo más profundo de su ser para darse cuenta que él era discípulo, y que tu mirada, Señor, tu mirada como la que me haces en este momento, solo me reafirma que tu sígueme es en serio. Que el sígueme que me estás ofreciendo es de verdad. Que el sígueme no tiene oponente, no hay pecado. Y ese pecado nosotros mismos podemos ver nuestra vida, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que nos está estorbando y qué es lo que no nos deja caminar. Cada uno de nosotros puede ver con qué está peleando. Pero aún, Señor, no hay pecado, no hay circunstancia, no hay nada que pueda estar por encima de tu sígueme. Y es que el sígueme lleva la medicina, la misericordia, la autoridad, lleva todo, Señor, para seguirte. Yo esta mañana, Señor, quiero pedirte de todo corazón que el que está orando conmigo, la que está orando conmigo, tome decisiones. Seguirte vale la pena, Señor. A ti no te interesa mucho que nos quedemos en el suelo lamiéndonos las heridas por nuestro pasado o por lo que hemos hecho, sino más bien te interesa que el sígueme ha encontrado un corazón, un oído dispuesto, un alma dispuesta a seguirte y a rendirse delante de ti y ser discípula tuya para llevar tu nombre al que lo necesita y para reproducir tu rostro que tanto necesita este mundo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarte matar por nosotros, por dejarte, Señor, vituperar, porque sentado, Señor, en ese lugar del patio del sumo sacerdote, cuando era por mi culpa cada golpe, tú me volviste a ver para reafirmarme que yo soy tu discípulo, como lo hiciste con Pedro. Gracias, Señor, porque el llanto amargo de cada quien será el reconocer su pecado y saber que por ese pecado al día de hoy hemos estado también como Pedro, como incógnitos, jurando no conocer al que hace tanto tiempo nos ha llamado y que nosotros un día dijimos que sí. Pero hoy reafirmamos nuestras manos y nuestro corazón y aceptamos ese sígueme. Lo renovamos con esa mirada penetrante de Jesús que nos dice: sí, a ti te llamé, sígueme. Yo tomo esa palabra en serio, Señor, y por ese Jesús te agradezco y por ese Jesús te oro. Bendito sea tu nombre, Jesús, bendito sea tu sacrificio, bendito sea tu sígueme, porque aquí hay un discípulo, Señor, que te quiere seguir y muchos que se te van a unir. En Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Que Dios les dé su gracia. Recuerde, hay que seguir a Jesús. El sígueme, ese sígueme está vigente. Ahora es decisión suya. Dios los bendiga. Sería bueno acompañar estos momentos con un poco de reflexión bíblica, con oración, pero ¿sabe qué es lo más importante del discipulado? Que en tu corazón va a comenzar a cantar el gallo a cada momento que usted se aparte del camino.
Pídale a Dios la gracia de escuchar y sobre todo de mantenerse firme. Dios los bendiga. Se despide de ustedes Roberto Vega de la iglesia Calvary Chapel en Green Valley Ranch.